Preparando la transmisión en directo de YouTube. Podría tardar hasta 20... Está. Hola. Ahí estamos. Bueno, esperemos que no se corte la señal. Tiene un puntito solo. Le sacamos las entradas de llamada para que no se corte el sonido. Bueno, igual lo grabamos también ahí. Vamos. Bueno, vamos a empezar primero con un lindo cuento. Para comenzar, quería mandarle saludos a la gente de mi primaria, de Martín Buber, que esta semana estuvimos hablando, que no los vemos hace como, no sé, como 30 años, y la verdad que fue algo muy, muy emocionante. Así que le quería mandar muchos saludos a todos los compañeros de Martín Buber. Y con un cuentito, empezamos con un cuentito. Dice así. Unos obreros estaban picando piedras frente a un enorme edificio en construcción. Se acercó un visitante a uno de los obreros y le preguntó: ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? El obrero lo miró con dureza y le respondió: ¿acaso usted está ciego para no ver lo que hacemos? Aquí picando piedras como esclavos por un sueldo miserable y sin el menor reconocimiento. Fíjese, allí en aquel cartel están los nombres de los ingenieros y los arquitectos, pero no ponen los nuestros, que somos los que trabajamos duro y nos dejamos parte de nuestra vida en la obra. ¿Está bien? Está claro que este se está quejando, ¿no? Va el segundo. El visitante se acercó entonces a otro de los obreros y le hizo la misma pregunta. Aquí, como usted puede ver, picando piedras para levantar este enorme edificio. La tarea es dura y está mal paga, pero los tiempos son difíciles, no hay mucho trabajo y algo hay que hacer para llevar la comida a la familia. Muy bien. Segundo. Tercero. El hombre se acercó a un tercer obrero y una vez más le preguntó lo que estaba haciendo. El hombre le contestó con gran entusiasmo. El primero con entusiasmo. Estamos levantando un hospital, el más grande del país. Las generaciones futuras lo admirarán y escucharán el entrar y salir constante de las ambulancias, anunciando el auxilio que siempre estarán dispuestos a ofrecer a la comunidad. Yo no lo veré terminado, pero quiero ser parte de esta extraordinaria obra. El mismo trabajo, el mismo sueldo, la misma falta de reconocimiento, una misma realidad, pero tres maneras distintas de vivirla. ¿Se entendió el mensaje? Es muy profundo porque es la misma realidad. Uno como esclavitud, otro como resignación, resignado, y el otro como pasión, aventura y desafío. Piensa que el mundo es imperfecto y lo seguirá siendo. O sea, si vos ves todo mal, así va a ser. Quizás los hombres no te reconozcan, no te valoren y no te paguen lo que mereces, pero es decisión tuya vivir como un resentido o podés vivir positivo. He conocido a muchas personas que piensan y se sienten como el primer obrero, sin darse cuenta de que a su alrededor hay muchos que están sufriendo porque no consiguen trabajo y no tienen medios para atender a su familia. Un trabajo siempre recibía lo mismo. La misma falta de reconocimiento. Nadie le reconocía lo que hacía. La misma realidad, pero tres maneras diferentes de verlo. O sea que el punto es la actitud. ¿Cómo es tu actitud a lo que pasa? Lo que pasa, pasa. Ahí no depende de ti. O soy negativo o soy positivo. Veo lo bueno o veo lo malo. Lo digo de nuevo, no tenemos que ser astronautas que no vemos la realidad. Vemos la realidad, pero siempre uno tiene que ser positivo. El medio vaso lleno. Como siempre decimos, en un vaso hay la mitad vacío y la mitad lleno, ¿no? ¿Está bien? Entonces puedo decir, el medio vaso está vacío, sí. O puedo decir, el medio vaso está lleno, también. Las dos son verdad, sí. Pero ¿en qué te enfocas? ¿En lo lleno o en lo vacío? ¿Está bien? Primer mensaje. Le damos clic. Segundo. Veo que... Segundo cuento. Había un cuento más que quería hacer. A ver, un segundo. Y vamos al artículo. ¿Dónde está este? A ver si les gusta este. Vamos. Y vamos a un artículo muy interesante. Primero, un cuentito más, reflexión. Se llama Fácil y Difícil. ¿Está bien? Fácil y difícil. Fácil es ocupar un lugar en la agenda telefónica. Difícil es ocupar el corazón de alguien. Fácil es juzgar los errores de otros. Difícil es reconocer nuestros propios errores. Fácil es hablar sin pensar. Difícil es frenar la lengua. Fácil es herir a quien nos ama.
Difícil es curar esa herida. Fácil es perdonar a otros. No sé si es tan fácil, pero bueno, claro. Fácil es perdonar a otros. Difícil es pedirles perdón. A veces te cuesta más, ¿no? El orgullo. Fácil es dictar reglas. Difícil es seguirlas. Fácil es soñar todas las noches. Difícil es luchar por un sueño. Fácil es exhibir la victoria. Difícil es asumir la derrota con dignidad. Fácil es admirar una luna llena. Difícil es ver su otra cara. Bueno, claro, no se puede ver la otra cara de la luna. No. Fácil es tropezar en una piedra. Difícil es levantarse. Muy bien. A ver si se llena la frase. Fácil es disfrutar la vida todos los días. Está difícil. Difícil es darle el verdadero valor. Fácil es hacerte filar todas las noches. Difícil es encontrar a Dios en las cosas pequeñas. Fácil es prometerle algo a alguien. Difícil, está fácil. Es cumplir esa promesa. Muy bien, ya lo ganaste. Fácil es decir que amamos. Difícil es demostrarlo todos los días. Decirlo fácil. Pero ¿qué quiere el otro? Que lo demuestre. Bueno, me lo dijiste, ves, clásico entre esposa y esposo, ¿no? Sí, te amo, sí. Pero demostrarlo con acciones, ¿no? Sí. Fácil es criticar a los demás. Difícil es mejorar uno mismo. Fácil es cometer errores. Difícil es aprender de ellos. Fácil es llorar por el amor perdido. Difícil es cuidar para no perderlo. Está bien. Fácil es pensar sin mejorar. Difícil es dejar de pensarlo y realmente hacerlo. Fácil es pensar mal de otros. Difícil es darle el beneficio de la duda. El beneficio de la duda es que puedo pensar para bien, ¿no? A lo mejor tuvo un problema, por eso no vino. Es un desconsiderado. No llegó porque tuvo un problema. Fácil es recibir. A ver. Difícil es dar. No está bien, pero ese es el punto. Pídele a Dios que estas cosas que se te hacen difíciles se conviertan en fáciles. Está muy bueno, ¿no? Está bien logrado, me parece. Reflexión. Muy bien. Hacemos clic ahí. Y le damos ahora. Ahí. Bueno, vamos a estudiar un artículo nuevo y después vamos a algo de la pera ya. Les voy a entregar el artículo. ¿Ya está grabando? Grabame ya. Mientras paso las hojas. Una. Voy a pasar. El artículo es muy interesante del Rabbi Yosef Bitton, que nunca trató escrito y lo va a decir por qué. Es un tema que es difícil de hablar en clases así porque es más algo privado. Sexo y judaísmo. Vamos a ver cómo lo enfoca el Rab. Pero es un tema que hoy en día se habla tanto que me parece que tendría que ser enfocado desde el mundo de la Torá, ¿no? Porque tanto el mundo habla de eso. ¿Qué dice la Torá al respecto? Esto es lo más importante, ¿no? Para nosotros. Bueno, primer artículo, son 3 que escribió, mandó hasta ahora, vamos a tratar de estudiarlos todos, ¿está bien? Primero, va. Introducción. El tema sexualidad y judaísmo es delicado y complejo. Generalmente se reserva para discusiones privadas, sí, porque es algo más privado. Todo joven judío observante, hombre o mujer, pasa antes de casarse por un intenso curso de educación sexual judía, lo que se llama Taharat HaMishpajá, ¿no? Por el tema del esposo con la esposa, que se puede, que no, y cuándo, y todo el tema, ¿no? Donde aprende la relación entre la sexualidad y la kedusha. Porque el tema de sexualidad también hay que tratarlo con santidad. Esta es nuestra conducta moral y nuestro acercamiento e imitación a Dios. Interesante, ¿por qué apuntó el tema de sexualidad con imitación a Dios? Algo sexual me parece algo bien material. ¿Qué tiene de Dios? No, el tema de que así, ¿qué? Digan ustedes. ¿Cómo se trae vida al mundo? Pero la primera, ¿no? Entonces, ¿cómo trae? ¿Y quién es el que creó el ser humano? Dios. ¿Y quién es socios de la creación de Dios? El papá y la mamá. ¿Trae algo? Este es el ámbito reservado y natural para discusión de esos temas. En general es privado. Lo que me lleva a escribir las presentes reflexiones fuera de este marco tradicional es que en la actualidad muchos Yehudim se están educando voluntaria o subliminalmente acerca de un tópico tan delicado por lo que se ve y se escucha en los medios de comunicación. ¿Entiende por qué el Rab dice que hay que hablar al respecto?
Porque no puede ser que toda la información al respecto la reciba yo de los medios de comunicación, que a lo mejor no tienen un enfoque moral o ético del tema, y por lo tanto se estás educando sobre un tema tan importante y no visto por lo que dice Dios. ¿Se entendió? En muchos casos los temas referidos a la sexualidad se han transformado hoy en asuntos de orden político o son parte de una discusión mayor entre visiones filosóficas opuestas. Una que afirma la existencia de Dios y que ve al hombre como un ser capaz de tomar decisiones morales, ¿no? Que sabés que si está bien o está mal, entonces no se hace. ¿Y cuál es el otro enfoque? De ver a la sexualidad hoy en día, que a veces también te lo muestran en las películas. Frente a otra que ve al ser humano como un integrante evolucionado del reino animal. Y por lo tanto, donde la atención a sus instintos primarios es más importante. ¿Entienden? Entonces, ¿qué dice? Por cuanto que soy como un animalito, entonces ¿por qué no puedo? Claro, sí, y disfrutar. Soy parte de la... también los animalitos, igual, pero el ser humano no, se diferencia del animal. Y hasta más noble que su control. Como el tema es tan amplio, voy a dedicarle algunos días o semanas, no estoy seguro ya que no me estoy basando en un libro o un texto ya escrito, y me gustaría que los lectores contribuyan con sus preguntas. Comenzaremos hoy literalmente por el principio. Le paso la hojita. ¿Pueden pasar la hojita? Estoy en el donde dice introducción. Dijimos que vamos a ver algo interesante, que el Rabbi Yosef Bitton habla. ¿Qué dice el judaísmo sobre el sexo? Sexo y judaísmo, que es un tema que normalmente no se habla mucho, pero queremos hablarlo porque la televisión, el cine y las cosas nos meten tantas ideas raras. ¿Qué dice Dios? Lo que dice la Torá. Y después de esto vamos a ver la perashá. ¿Está bien? No me olvidé, ¿eh? Y dejé perashá también para el principio. Sigo. Estoy donde dice la primera vez. ¿Está bien? La primera vez que la Torá se refiere a la actividad sexual, lo hace en relación a los animales. La primera vez que la Torá habla del tema, eso es los animales. ¿Dónde? Digan ustedes. ¿Saben? De reproducción. En Bereshit, capítulo 1. O sea que es un tema básico. Y en referencia exclusiva al marco de la reproducción. ¿Pero de qué habla ahí? De cómo se reproduce el animalito. ¿Está bien? Veamos. Luego de la creación de los primeros animales, en el quinto día de la creación, la Torá dice, o sea, Bereshit 1, Génesis 1, Pasuk 22. Y Dios bendijo a los animales diciendo, que sean fructíferos y se multipliquen, que llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. ¿Cómo se multiplican? ¿Cómo se llenan? En pareja, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, entonces esa es la manera. En este breve texto de lo que dice, de cómo lo dice y de lo que no dice, ¿está bien? Presta atención a lo que dice, te hace prestar atención. A lo que dice y lo que no dice. Aprendemos los primeros elementos de la visión de la Torá sobre la sexualidad. Primer punto. Primer punto del objetivo del sexo. Porque hoy en día se hace el sexo como el objetivo principal. Pero vos ves que acá el tema fue... ¿Cuál sería el tema en los animalitos? ¿Por qué habría un instinto tan fuerte, el de la pareja? ¿Para qué? Para que se reproduzca. O sea, ¿cuál sería el objetivo de Dios? Reproducirse, ¿ven? Reproducción versus mortalidad. ¿Por qué en contra de la mortalidad? Porque si no te reproducís, la especie desaparece. A diferencia de cualquier otra función fisiológica, como la respiración o la circulación de la sangre, la Torá destaca por separado la función reproductiva. ¿Por qué también no habló de las otras cosas? No habló de respirar y respiren. Dios lo bendijo que respiren, ¿no? Si bien la Torá no se ha referido aún a la muerte de los seres vivos, la bendición de la reproducción nos invita a entender que los seres vivos individualmente estarán sujetos a la mortalidad. ¿Entienden? ¿Por qué va a tener que reproducirse? Porque después va a morir. Y si va a morir, después no queda nada. Y Dios quiere que el mundo se mantenga. Entonces se tiene que reproducir. Pero como especie, seguirán sobreviviendo. Esto nos recuerda en algunos aspectos, algunos actos creativos anteriores. Cuando Hashem crea la transición entre el día y la noche, ¿se acuerdan? ¿Cuándo crea la transición entre el día y la noche? Eso lo vimos en otros lugares. En el primer día. Cuando crea, ¿se acuerdan? Va a ir la luz y la oscuridad. ¿Y qué vemos ahí? De acuerdo a Sforno, el creador en realidad establece, miren lo que dice, la rotación de la Tierra sobre su eje. Es decir, el mecanismo que perpetúa esta transición. O sea, que ahora el mundo se puede mantener y ahora el mundo se va a mantener. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que el mundo se mantenga. Ve, en el segundo día de la creación Hashem divide las aguas. ¿Y qué hace?
De acuerdo a Rav Moshe Hefetz, fue en ese momento que Hashem estableció el mecanismo de, presta atención, evaporación, precipitación, las lluvias, o sea, ¿qué serían las aguas de arriba entonces? ¿Se acuerdan que en el segundo día dijo, y separó las aguas de abajo de las aguas de arriba? ¿Qué son las aguas de arriba? Las lluvias. ¿Es importante las lluvias? ¿Por qué? Si no hay lluvia, no hay vegetación, si no hay vegetación no hay vida, si no hay vida no hay mundo, ¿entienden? Entonces, Dios hizo todo que garantiza la perpetua producción de agua dulce. Asimismo, en este versículo la reproducción sexual animal está presentada como el mecanismo que el Creador establece para la perpetuación de los seres vivos. Entonces, el Rapitón vio que en el primer capítulo de la creación se mantienen los puntos para que el mundo se mantenga. Entonces, ¿dónde entra el tema del sexo en los animales? Que se mantenga. ¿Está bien? Explicación básica. Por lo general, una bendición expresa un deseo, ¿no? Si yo digo, te quiero bendecir, ¿qué quiere decir? ¿Es un deseo o no? Te quiero desear algo bueno. Entonces mi pregunta es, cuando el Pasuk dice, y Dios bendijo a los animales diciendo que se reproduzcan, ¿es un deseo? ¿Es un deseo de Dios, pero que puede ser que no pase? O ahí lo que está diciendo, y Dios los bendijo, significa esto es lo que va... Claro. Que Hashem te bendiga significa más o menos, te deseo que Hashem te cure, o te facilite tu trabajo, tu éxito, etc. A veces cuando la bendición viene directamente de Hashem y el lenguaje imperativo, manifiesta una orden de Hashem. Como si Hashem nos dijera, esto es lo que yo te ordeno hacer, por tu bien. Está bien. A veces cuando Dios dice, y Dios lo bendijo, significa que Dios le está ordenando que haga algo. Ahora van a ver la interpretación tercera. En nuestro texto, cuando Dios bendice a los animales, ni les está deseando que se reproduzcan, no, descarto esa, ni les está ordenando que se reproduzcan. ¿Por qué no? Digan ustedes, ¿por qué no? ¿Puede ser que Dios ahora le está ordenando a los animales a reproducirse? ¿Por qué no? Ulay el Pasuk quiere decir Dios le está ordenando a los animales a reproducirse. ¿Por qué es imposible que Dios le esté ordenando? Porque si no, no va a haber... ¿Qué? Mi pregunta es si Dios le puede... Si usted... ¿Dónde se aplica la orden de Dios? En la bendición. Puede ser en algo que Dios haga automático, ¿no? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? O puede, pero se puede aplicar la orden de Dios. O sea, Dios le ordena al ser humano hacer algo. ¿Por qué Dios le puede ordenar al ser humano? O sea, Dios es el rey del mundo, ordena lo que quiere. Pero ¿el hombre puede hacerlo y pueden hacerlo? El ser humano, sí. Entonces, ¿dónde se aplica la orden? ¿Dónde hay libre albedrío? ¿Tiene sentido que Dios te ordene algo si vos no tenés capacidad para elegir? No. ¿Entendieron? Entonces mi pregunta es, ¿cómo entienden el pasuk? Y Dios bendijo a los animales diciéndoles que se reproduzcan. Le está dando una orden y si ellos quieren sí, si ellos quieren no. No, porque ellos no tienen libre albedrío. Háganlo. Exacto. Es orden... Sería como algo que, claro, como algo que va a pasar, o que se tiene que pasar. Ahí va. Como los actos creativos anteriores, Hashem está estableciendo la reproducción sexual como parte de la biología animal. ¿Entiendes? Esto es parte de la biología. La bendición que Hashem concede a los animales, si bien está expresada con un lenguaje imperativo, es completamente diferente a la bendición que Hashem le concede a Adán y Javá, cuando se refiere a la reproducción sexual humana, como lo veremos en mayor profundidad en el otro artículo. En nuestro texto, Hashem no se dirige a los animales, no les ordena reproducirse. Esto se ve claramente en la utilización de la palabra hebrea, miren qué interesante el diuk, lemor, que significa diciendo, a diferencia de diciéndoles, que sí aparece cuando Hashem bendice a Adán y Javá. ¿Entendí? ¿Presta atención? A veces dice Vaidaber Hashem el Moshe, no, Vaidaber Hashem o Vayomer Hashem, tata lemor. ¿Está bien? Y a veces dice Vayomer laem. Lemor sería como diciendo. Y les dijo a ellos. ¿Viste la diferencia? Sí. Bueno, cuando dice lemor, ¿qué significa? A ver. Hashem establece la bendición de la reproducción animal, no la ordena. ¿Por qué? Porque solo se le puede dar una orden a un ser que puede obedecerla o desobedecerla, aceptarla o rechazarla. Aprendemos entonces que los animales, a diferencia de la persona, no tienen control sobre su sexualidad o conducta sexual. ¿Sí bien? ¿El animal tiene control o no? No. ¿El ser humano? Sí. ¿Entienden? Si el ser humano tiene control, entonces el ser humano dice, bueno, no puedo. Es mi deseo, ¿qué querés? Así soy yo. ¿Qué así soy yo? ¿Podés dominarte o no podés dominarte? Sí.
Entonces, ¿por qué? ¿Entienden? Hoy en día está esa teoría de, bueno, desarrollar tu potencial. ¿Qué potencial? Pero si es depravado tu potencial, pero es depravado. Y bueno, es como respirar, ¿qué es como respirar? Y por eso violó a la mujer. ¿La violó? ¿Qué? Se le da pena, se le da castigo, es imposible, lo tiene que parar, ¿no? No somos animalitos, somos seres humanos. ¿Se entendió el segundo? Muy importante. Y tercero, identidad sexual. Interesante los animalitos que aparecen, ¿eh? Porque el tema de hoy en día no es hombre, mujer, ¿no? Y hoy en día que se habla de tantas cosas, bueno. En este versículo, que habla de la reproducción animal, no se habla de género. En el pasuk ese no puso nada de género. No aparecen las palabras hebreas Zahar o Nekeva, o sea, masculino o femenino. Los animales son creados según sus especies. Y Dios creó los grandes reptiles y todos los seres vivientes según su especie. La diferenciación de género, sin embargo, como un anticipo de la bendición de la reproducción sexual, presta atención, o sea, en el ser humano sí va a haber un anticipo de lo que Dios quiere del ser humano. Ahí ya va a destacar que hay hombre y hay mujer. ¿Entienden? O sea, como que la Torah es más categórica, ¿no? Es la diferencia. ¿Por qué hoy en día? ¿No? ¿Por qué todo el tema del tema del homosexual o no? La pregunta es, ¿qué dice la Torah al respecto? Porque está claro que la Torah dice que no. Pero dice, pero si él tiene, pero hay que averiguar. ¿Qué diría que quiere? Ulay, pero se puede dominar, Ulay puede trabajar el punto, Ulay puede reeducarse. La mayoría no viene de nacimiento, esas cosas, ¿eh? La mayoría viene de cosas raras, de búsqueda de cosas raras, de moda, claro, sí. Hoy en día, Hassan y Jalila, saben que no importa, no quiero. En la semana, y en Tel Aviv va a haber una marcha. Es una vergüenza para Israel. Para Israel es una vergüenza. Si se mencionan los seres humanos, pero sí se menciona a los seres humanos como parte, esto acá, como parte integral de su identidad. ¿Qué entienden de esta frase? Se menciona como parte integral de la identidad del ser humano, hombre, mujer. En los animalitos, como lo dio así como que no fue un tema, porque es más animalito. La pregunta es, ¿nosotros somos animalitos? No, porque en el ser humano dice hombre y mujer. ¿Se entiende? Y ahora lo más profundo viene hoy en el segundo y el tercero. Vamos a analizar la parte del Tselem Elohim. Y cómo lo relaciona es muy bueno. Bueno, después de Liner vamos a seguir. Este articulito le hacemos clic y lo vamos a seguir. Ahora les voy a dar algo de la perashá. Bueno. Les paso una hojita. Podemos grabar mientras les voy pasando. ¿Eh? ¿Le llega el internet? Si está llegando en una... poco... sí. ¿Por qué? No, porque Está bien. Vamos a hacer así. Les paso hojitas. A ver, pongan YouTube Raúl Nathan en vivo a ver si funciona. Y ahí nos damos cuenta si estamos funcionando. Tomen. ¿En YouTube Raw? Les paso... Sí, pasen mis hojitas. Esta es la primera hoja donde vamos a plantear las preguntas. Sí. Sale rápido en Google. Luego sale ese nombre. Ah, todo bueno. Bueno. Para allá de la semana, el otro día ya vimos un tema. ¿Cuál es la para allá? Primero digan ustedes. A ver si están concentradas. ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre de la para allá? Vea Loteja. ¿Qué significa esto? Mitonení. Espere, estoy traduciendo. El otro día, ¿qué tema vimos de la perashá? El tema de Miriam, Aarón y Moshe, ¿se acuerdan? Sí. Muy bien, ese tema lo tenemos bastante definido. Sí. Otro tema interesante de la perashá es este que se llama Mitonenim. Mitonenim, ¿qué significa? Ahí van a ver. ¿Pero eso dentro de la perashá? Está dentro de la perashá. ¿Por qué le dijo este tema? Porque es un tema que no está claro. ¿Está claro? Normalmente elegimos temas que aparentemente vos lo lees y decís, ¿qué pasó acá? No está tan claro. ¿Está bien? Mitonenim, si me preguntás qué significa la palabra mitonenim, es que va a ser un tema de lo que tenemos que averiguar.
pero se traduce normalmente como quejas. Vamos a analizar las quejas de Am Israel. ¿Muchas veces se quejaron en el desierto? Bueno, esta es una de aquellas. Pero van a ver que no está tan clara, por eso es interesante verlo. Texto a analizar. ¿Tiene la hojita? Capítulo 11, entre el versículo 1 y el 3. No es muy largo, ¿no? 3 pesukim nada más. Muy bien. Am Israel sale del monte Sinaí para ir a la tierra de Israel. ¿Está bien? Todavía no pasó que ya se decretó que no vamos a entrar. Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Está claro? Muy bien. La idea es llegar ya bien preparados a la perashá y por eso hicimos clases de antes y otra clase más te llevan un bonus. Va. Y aconteció que el pueblo de Israel... Y aconteció que el pueblo se quejó. ¿Ven? Itonenu. Sí. Aparentemente viene de Itlonen. Se quejó. A oídos del Eterno. Y lo escuchó el Eterno. Y se enojó. Y se encendió sobre ellos el fuego de Dios. Y los consumió en el extremo del campamento. Y clamó el pueblo a Moshe. Y Moshe oró al Señor, a Dios. Y el fuego cesó. Y llamó a aquel lugar Taberá. Porque el fuego de Hashem se encendió contra ellos. Vamos, leo lentamente y pregunto. Y aconteció que el pueblo se quejó. Primera pregunta. ¿Dice de qué se quejaron? No. Normalmente la Torá dice que hay otros lugares de la Torá que Am Israel se queja y dice claro de qué se quejan. Sí. Por ejemplo, no había, faltaban tumbas en Egipto que nos sacaste al desierto. ¿Por qué no tenemos agua? Porque esa. O sea, normalmente, aquí viene la pregunta. En todas las quejas de la Torá siempre está claro de qué se quejan. Pero aquí tienes una que no. ¿Entienden el acertijo de la clase? ¿Cuál es el acertijo? Adivinar o verificar o ver en la Torá por qué no lo dijo y dónde está claro de qué se quejaron. A oídos del Eterno. A oídos del Eterno. ¿Qué quiere decir que se quejaron a oídos del Eterno? Puede ser que es cosa que se dice en el campamento o que se empieza a decir entre... ¿Qué quiere decir? Dios, todos a oídos del Eterno, ¿no? Tal vez directamente... O sea, a lo mejor, lo que está planteando que no fueron y se lo plantearon a Moshe, aparentemente. Aparentemente como que entre ellos se están quejando, ¿entienden? Porque es a oídos, o no sé. ¿Qué significa a oídos del Eterno? Esa es la pregunta. Y lo escuchó el Eterno. Sí, y Dios escuchó y se enojó. Pero para que Dios se enoje, ¿puede ser que sea algo no grave? No. Si es algo que no es tan grave, ¿Dios se enoja? Dios perdona, ¿no? Normalmente vimos varias veces que Dios nos perdonó y la sacamos barata. Y no hubo castigo. Pero en este caso, no. ¿Por qué Dios se enojó? Ahí te doy una hojita. Te mando una hoja para allá Tayagúa. Y se encendió sobre ellos. Bueno, se enojó. Y se encendió sobre ellos el fuego de Dios. ¿Qué pregunta tienen aquí? ¿Por qué el castigo es a través del fuego? ¿Por qué el castigo me parece grande? ¿Les parece grande o no? Se quejaron y un fuego les pegó. Tremendo. Sin saber por qué. Sin saber por qué. O sea, la Torá no nos dice aparentemente por qué. Y los consumió. O sea, no fue un fueguito. ¡Ah, un rayo! No pasa nada, qué lindo rayo. No. Entiendo que ahí pasó algo. O falleció gente, o murió. ¿No entienden? Los consumió. En el extremo del campamento. ¿Y qué me interesa si es en el extremo o en el medio? ¿Entiendes la pregunta? ¿Qué tribu es? ¿Eh? ¿Qué tribu es? Puede ser, o sea, pero ¿cómo entenderías qué tribu? Porque no sé, porque estaban acá, hay varios extremos. ¿Cómo sabes cuál? Está buena, no, pero me está diciendo algo. Presta atención, si yo te dije en el extremo, es porque te estoy diciendo que el tema del fuego pegó en un extremo. O sea, debe ser que hay parte de la gente que estaba en el extremo que son los que pecaron más, ¿o no? ¿Entienden? Porque si no, ¿por qué les pegó a ellos si no les pegó a los otros? Muy bien. ¿Ven que hay que prestar atención? Si dicen el extremo es porque algo me viene a enseñar. ¿Y qué hace el pueblo ahora? Y clamó el pueblo a Moshe. Pregunta, ¿por qué no clamó el pueblo a Dios? Porque a Moshe. Y Moshe oró al Señor. ¿Por qué no hablan directamente ellos con Dios? ¿Por qué tienen que hablar con Moshe? Y Moshe les pide a Dios. Y el fuego cesó. Está claro que el castigo fue fuego, ¿no? Entonces tenemos que analizar cuál fue el pecado y por qué el castigo fue fuego. ¿Y qué relación hay entre el pecado y el fuego? ¿Entendieron la pregunta? Bien. Y llamó a aquel lugar Taberá. ¿Sabe lo que significa Taberá?
Taberá viene de fuego, de incendio. Taberá será como un incendio. O sea, ¿cómo llamó a ese lugar en lo que pasó ahí? Algo que tuvo que ver con un fuego y con un incendio. O sea, está claro que acá el tema del fuego es central. Y tenemos que tener por qué. Porque el fuego del Señor, dice por qué. Se encendió contra ellos. Está claro, acá el episodio que Am Israel hizo fue grave y el fuego de Dios se enojó contra ellos. ¿Por qué con fuego podía haber sido otro castigo? Pues sí. Deme otros castigos posibles. Lepra. Lepra, que se los trague la tierra, como a Korah. No sé, que los castigue que no entren en Israel. Hay muchos tipos de castigos, ¿no? ¿Por qué el castigo fue este? Entonces, si el castigo fue con fuego, tiene que ver algo con eso. Hay una regla, midá que neged midá. Dios paga siempre con la misma moneda. O hay relación entre el castigo y el pecado. ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. Empezamos. Leo las preguntas rápido. ¿Cuál es la pregunta, Tania? O sea, elegimos un tema difícil de la perashá que no está claro para desarrollarlo. Ya el Miriam y Aarón ya lo hicimos. Te queríamos un segundo tema. En verdad hay 6, 7 temas importantes, pero hicimos... ¿Está bien? Leo las preguntas. 1. ¿Qué significa el término hebreo itonem? 2. ¿Qué quiere decir que se quejaron a oídos de Dios? 3. ¿Por qué la Torah no es más específica y nos dice de qué se quejaron? 4. ¿Cómo es posible que gente que está en un nivel tan cercano a Dios caiga tan bajo? ¿Qué cuestionan a Dios? 5. Si ellos veían los milagros del desierto, ¿cómo pueden llegar a pensar así? Si ellos ven todo el tiempo los milagros de Dios, ¿no? ¿Qué pasa? Y de repente se quejas contra Dios, ¿qué te pasa? Si siempre Dios está contigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué el castigo es con fuego? ¿Por qué el castigo ocurre en el extremo del campamento? ¿A qué se refiere cuando dice fuego de Dios? ¿Por qué el pueblo le pide a Moshe y no a Dios? ¿Por qué este lugar se lo llama Taberá? Bueno, me adelanté y dije, ¿qué significa Taberá? Tiene que ver con fuego. ¿Qué tiene que ver esto con lo que nos relata inmediatamente después, acerca, eso no lo puse acá en el texto, pero ¿cuál es el paso 4 que viene después de este? Que tuvieron un deseo y dijeron, queremos carne. Otro pecado, pero viene inmediatamente después de este. Entonces tenemos que ver qué relación tiene el pecado de pedir carne con este pecado. ¿Es el mismo? No, está claro que no es el mismo, porque acá terminó el episodio y empezó otro. ¿Está claro? Castigó y empezó otro. Sí, qué cocha, che. ¿Qué le pasa a mí? pero ¿por qué la Torah lo habrá dividido en dos? Y Capaz es porque... interesantísimo. Y van a ver qué interesante, porque cuando la Torah nombra los lugares que acampamos en el desierto, ahora van a ver. Para descubrir lo que pasó acá. ¿Se entendió las preguntas? Sí. ¿Empezamos o hago un recreo? ¿Qué hago? ¿Empiezo? Sí. Empiezo. Empiezo y hago un... Hoy tenemos hasta las 11, si Dios quiere. Así que tenemos una... ¿Hasta las 11? Hasta las 11 conmigo, si Dios quiere. Está bien. Bueno. Le distraje, porque Carolina no puede venir. Entonces viene Rab Guidón un poquito antes y yo sigo un poco más. Seguimos. Clic. Estamos grabando, ¿no? Sí. Primero, empieza a contestar. ¿Entendió las preguntas? ¿Cuál sería, siempre digo lo mismo, cómo indagar al respecto? Voy a los Mefarshim, voy a la Torá, voy a los Nevi'im. ¿Cómo indagamos al respecto? ¿Entendió la pregunta? ¿Cómo indago? ¿Dónde investigo? En el texto. El texto es muy escueto, es muy limitado. Son 3 versículos. ¿Entienden mi pregunta? No, la pregunta es esta. La Torá no me dio demasiada información de lo que acaba de pasar. Entonces, ¿cómo hago para buscar información al respecto? Obvio, la metodología siempre es primero ver en la Torá, en otro lugar en la Torá, si a lo mejor nos hace acordar algo de lo que pasó acá. ¿Entienden? O dice algo. O por comparación. O de los Nevi'im, o de los Ketuvim, o de los comentaristas. Obvio, ¿qué hacen los comentaristas? Me vienen a explicar lo que pasó. Pero los comentaristas, cuando te vienen a explicar lo que pasó, traen suposiciones. ¿Está bien? Y él te dice esto por esto. A mí me parece que se quejaron de esto. El otro dice, a mí me parece que se quejaron de esto. Bueno, ¿cómo saber de verdad de qué se quejaron? ¿Entienden la pregunta? Leo los primeros 4 pero en realidad, no tenemos muchos datos de qué es lo que exactamente pasó. Hay muchas opiniones. Algunas dicen que se trata de falta de fe en Dios. ¿Puede ser que sea falta de fe en Dios? Puede ser, pero ¿falta de fe en qué? No sé. Podés decir un montón de cosas, ¿entienden? Pará, yo puedo decir
me parece que pasó esto. Bueno, pero ¿cómo sabés que pasó esto? ¿Entiendes la pregunta? Y porque dice que se están quejando. Y se están quejando es una palabra muy general. Te podés quejar por millones de cosas. ¿Entiendes mi pregunta? Bueno, pero si Dios se enojó tanto, tiene que ser falta de fe. Bueno, puede ser. Tenés que demostrar que siempre en falta de fe el castigo es drástico. No sé. O a lo mejor no. ¿Entienden? Otros que estaban buscando una excusa para dejar a Dios. ¿Oh? Esta también es una implicación, pero ¿de dónde está basada? Una excusa para dejar a Dios. ¿Y por qué tendrían que querían dejar a Dios? Dios los quiere, está con ellos. Y otros por el mero hecho de que, ahí sigue hablando de que la intención de ellos no fue clara. Bueno, hay que ver qué significa. Déjense. ¿Entendieron hasta acá? Para investigar esto les hice otra fotocopia que va a ser la hoja que vamos a utilizar para investigar lo que pasó acá. Se las voy a dar. 5 hojitas, ¿no? Pasan por ahí, pasan así, pasas así. Toma una hojita. Toma. Ahí va la hoja. Tiene 2 lados la hoja. Le voy a decir cuál va a ser el método para descubrir lo que pasa, ¿está bien? Me adelanto, después hacemos un recreo y después seguimos. Va, primero, Primero ver si este lugar, si Taberá... ¿Cómo se llama el lugar? ¿Está claro? Sí, hijo. No, ¿cómo se llamó el lugar? Taberá. Ah, Entonces, ¿qué podría investigar en la Torá? Ver si aparece en otro lugar en la Torá, Taberá. ¿Les parece bien? Sí. Esa es una posibilidad. Y ver si me da más información al respecto. ¿Qué pasó? Después, si descubro que me da información, genial. Después ver el contexto. ¿Es importante también el contexto? Cuando digo el contexto me refiero a lo que viene antes y lo que viene después. A veces el contexto te ayuda a entender cuál es el tema. A veces no, porque a lo mejor es, bueno, terminó acá y empezó en otro lado. Si vos ves que la perashá que viene pegadita, a veces porque tiene que ver. Pero si no viene pegadita, es como que puede ser que empezó un tema nuevo. Esto también es importante. ¿Está bien? Y después tratar de comparar si hay otro episodio parecido a este episodio. Y vamos a finalizar, y va a ser el gran descubrimiento de la clase, vamos a ver, en algo que dice, no la Torá, sino el Tanaj. Y acuérdense esto, un punto muy lindo, me parece bueno para siempre, ¿eh? Muchos episodios que la Torá están como cerraditos y no están claros, muchos, están aclarados en un libro del Tanaj. Ahora voy a un libro específico, no dije a todo, porque en verdad tengo que pasear por todo el Tanaj, ¿no? Pero hay un libro que es muy propenso a explicar temas cerraditos de la Torá, de cosas que pasaron en el desierto. ¿Y saben cuál es? No sé si se van a imaginar. Teilim. No lo hubiésemos pensado, ¿no? En Teilim tenés muchas respuestas a cosas que pasaron en la Torá. O sea, David Amelech, en los Teilim, como con Ruach HaKodesh, Pregunta. no pregunta, te explica cosas que están en la Torá no tan claras. ¿Me entendieron hasta acá? Bueno, hacemos un pequeño recreito y seguimos. Ahora seguimos, ¿eh? Va, clic. ¿Quiere usted cerrar la transmisión? Le doy un clic y ahora seguimos.